Gloria al Señor. Trasladados al reino de su amado Hijo. Les voy a pasar unas paginitas para que no tengan que escribir tanto hoy, por ser el aniversario. Ya la próxima semana escriben. ¿Ah? De nada, de nada. Amén. Bueno, bendecidos. Colosenses 1:9, por favor, y vamos a hacerlo rapidito para poder compartir y comer. Colosenses 1:9. Trasladados al reino de su amado Hijo. Ese es el estudio de esta preciosa tarde. Bendecidos, nosotros hemos dicho varias veces que 1 Corintios 15 está la esencia del Evangelio, pero también aquí está la esencia del Evangelio. En esta porción bíblica que vamos a leer, Colosenses 1:9. Recuerden que tenemos una sola vez a la semana para traer esta palabra, para estudiar. Entonces, cualquier celebración no puede tomar el tiempo de la enseñanza. ¿Ok? Por favor, siempre tenemos que enseñar. ¿Estamos ahí? Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Quiero que pongas en tus notas, por favor, el reino está en el conocimiento de Dios por medio del Evangelio. El reino está en el conocimiento de Dios por medio del Evangelio. ¿Qué es el poder de Dios? El Evangelio, ¿verdad? Y ese poder es para salvación. No es para regalarte una casa, un carro. Es para salvación. Y nos vamos a dar cuenta de esta realidad al final de lo que vamos a leer. El reino está en el conocimiento de Dios por medio del Evangelio. Porque el apóstol Pablo está orando para que sean llenos del conocimiento de Dios. Eso es lo que él quiere. También en Efesios leemos algo similar, ¿verdad? Dice, y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, eso tiene un resultado. Eso tiene un resultado. Andamos dignamente, conforme al Evangelio. ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Por qué andamos dignamente conforme al Evangelio? Porque lo conocemos. Amén. Sentido común, ¿correcto? El apóstol Pablo te está diciendo que él ora para que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, y como resultado él espera que andemos dignamente. ¿Por qué? Porque ya conoces el Evangelio. Entonces el resultado de ese conocimiento también es agradarle en todo, y también es dar frutos. ¿Por qué se espera eso, bendecido? Porque conocemos el Evangelio. Entonces dice, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Con qué propósito? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Por qué las iglesias legalistas tradicionales no dan fruto? Porque tratan de servir al Señor con la carne. Tratan de dar frutos con la carne. No un cambio primero del corazón. O sea, cuando tú no alimentas el hombre espiritual por medio del conocimiento del Evangelio, entonces tienes que luchar con normas, rituales, mandamientos, etcétera, etcétera.
Pero cuando recibes el Evangelio y ese Evangelio va a tu hombre interior y ese hombre interior se fortalece, entonces sí puedes dar fruto. Porque el Señor dice, bueno, el Evangelio dice, o el Señor por medio de Pablo, dice que mientras el tabernáculo exterior se va desgastando, el interior se va ¿qué? Va creciendo. ¿Correcto? ¿Cómo? Por medio del Evangelio. Claro. Entonces fíjate lo que dice acá, bendecido, el versículo 11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, o de lo que es glorioso. ¿Qué es esa gloria? El Evangelio. Claro. Ese es el contexto de lo que está hablando, ¿no? Está hablando de conocimiento. El Evangelio, su gracia. En Efesios dice, para alabanza de la gloria de su gracia. En otras palabras, para alabanza de la gloria o de su gracia, que es gloriosa. Eso es lo que está diciendo. Entonces aquí te dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, o de lo que es glorioso, que es el conocimiento, y el conocimiento es el Evangelio. Es su gracia. Pero entonces mira, ¿para qué es ese poder? ¿Para qué es ese fortalecimiento? ¿Para qué buscamos ese conocimiento? ¿Para qué buscamos esa sabiduría e inteligencia espiritual? Para toda paciencia y ¿qué? Longanimidad. ¿Tú sabes para qué es todo eso, bendecido? Para que podamos sufrir, aguantar sufrimientos, si fuese necesario. Porque el tiempo de los apóstoles no era tan bonito como el de nosotros hoy en día, ¿no? Los golpeaban, los daban por muertos, los sacaban de la ciudad. Pablo se levantaba casi como muerto y regresaba a la ciudad de donde lo acababan de sacar a golpe, a palo, a predicar otra vez. Eso es lo que hacía. ¿Por qué lo hacía? ¿Cómo podía hacerlo? Porque tenía la potencia de lo que es glorioso para paciencia y longanimidad. Por eso lo podía hacer. Mira tu nota, por favor, lo que te acabo de dar. Vamos a ver qué es paciencia, bendecido. Y vamos a ver qué es longanimidad. Bendecido, mira. El hecho de que nosotros vivamos en un país tan bendecido como este, no quiere decir que no hayan hermanos en otros lugares que vivan en países muy duros. Hemos hablado de la China, hemos hablado que nos visita gente de Venezuela, hemos hablado que nos visita gente de otros lados, ¿no? Nosotros no sabemos si esas personas están en cautiverio, nosotros no sabemos si esas personas tienen dinero, no tienen dinero, están pasando dificultad, no están pasando dificultad. Nosotros no sabemos de la cantidad de personas que nosotros calculamos que nos han visitado, quiénes están bien o quiénes están mal o quiénes están regular. Entonces el Evangelio anticipa, pienso yo, en la sabiduría de Dios, todas esas cosas. Y el poder de Dios y la gloria de Dios y lo que es glorioso de Dios, que es el Evangelio, prepara al cristiano para paciencia y longanimidad. No como te lo dicen aquí los palabreros, que ellos te dicen que eso es para coger plata, dinero, casas, carros, y que si no tienes, que si eres pobre estás bajo maldición. Eso es una mentira, bendecido. Porque hay muchos bendecidos en otros países, en los cuales nosotros ni esos palabreros viven, que están pobres, que tienen necesidades. Pero ellos son tan perfectos y tan bendecidos como tú y yo, que vivimos en este país. ¿Por qué? Porque en su hombre interior tienen la vida eterna ya, igual que tú, igual que yo. Pero Dios los prepara por medio del Evangelio para que la gloria de lo que es poderoso les dé fuerza, paciencia y longanimidad. Tú verás qué significa eso. Paciencia no es estar aquí con paciencia esperando un Uber. Eso no es lo que está hablando. No es la paciencia que está hablando. Mira, paciencia es una virtud consistente en soportar con resignación infortunios, trabajos, ofensas, etcétera,
sin lamentarse. ¿Acaso no era eso lo que le pasaba a los apóstoles bendecidos? El apóstol Pablo no necesitaba paciencia para esperar un Uber, un Lyft. No necesitaba paciencia en una cola para sacar dinero del ATM. Necesitaba paciencia para poder sufrir lo que sufría por el Evangelio y a pesar de mantenerse firme en la palabra del Señor. Dice, la palabra paciencia es de origen latín, proviene del verbo pati, que significa sufrir. Por lo tanto, la paciencia se ve reflejada cuando una persona soporta en silencio situaciones desagradables. Y el apóstol Pablo está diciendo que somos fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Yo no lo dije, lo dice el Evangelio. Dice, según el filósofo y científico Aristóteles, la paciencia es aquella que permite al individuo sobreponer a las emociones fuertes generadas por las desgracias o aflicciones. En virtud de ello, se puede decir que la paciencia está ligada con la persona madura, educada y humana de un ser humano, ya que faculta al ser humano a ser atento, a saber escuchar, hablar y ser cuidadoso en cada una de las acciones y decisiones a tomar. Por ello es de suma importancia que el ser humano desarrolle la paciencia como la capacidad que posee el individuo para enfrentar las adversidades con tenacidad y sin lamentaciones. De igual manera, la paciencia también se refiere a la entrega y sosiego en las cosas que se desean mucho. Representa la capacidad de aprender a esperar por alguien o por algo. Nosotros necesitamos la capacidad de poder esperar por alguien, esperamos al Señor, por algo, la transformación de nuestros cuerpos. Sí, Señor. Pero de ahí, de nuestro punto de vida, a ese momento, ¿qué puede pasar? Cualquier cosa. Pero no nos miremos a nosotros aquí en este país muy bien con nuestras casas. Pensemos en aquellos bendecidos que necesitan escuchar esta esperanza. Que tengan, no tengan, sufran o no sufran, les decimos, les pedimos a sus conciencias que se mantengan firmes en el Evangelio. Sí, Señor. Que no le crean a alguien que les diga ser pobre es una maldición. No, ser pobre no es una maldición, es una circunstancia de la vida. Y la vida tiene muchas circunstancias. Pero a pesar de eso, practicamos la paciencia, capacidad de aguantar todas esas circunstancias. Y sin negar al Señor en nuestra vida. El apóstol Pablo dijo, no os avergoncéis del Señor ni de mí. ¿Verdad? Ni de mí. Entonces dice también longanimidad. Dice paciencia y longanimidad. ¿Qué significa longanimidad? Dice, longanimidad se refiere a la constancia, la paciencia y la fortaleza de ánimo ante las situaciones adversas de la vida. La palabra como tal proviene del latín langonimitas, que a su vez se compone del latín longus, que significa largo, y animus, que traduce alma. Podríamos traducirlo como largo sufrimiento. El apóstol Pablo te está diciendo que tenemos el poder para esto. Sí. Eso es lo que te está diciendo el apóstol Pablo. Muestra longanimidad, pues, quien es capaz de soportar con paciencia y con constancia sufrimientos y dificultades sin flaquear en su ánimo. Longanimidad tiene quien, aunque no se sienta a gusto con su trabajo, es capaz de valorarlo y mantenerlo hasta encontrar uno mejor. Longanimidad también hace referencia a la bondad y la generosidad, bien en la conducta, bien en las ideas. Así pues, longanimidad muestra a una persona que es solidaria con el otro, especialmente cuando éste está afrontando adversidades. La longanimidad además es considerada uno de los frutos del Espíritu Santo. Está relacionado con la capacidad de las personas creyentes en la fe cristiana de mantenerse fieles y constantes al Señor pese a las dificultades, obstáculos o pruebas que se presenten a lo largo de la vida. Bendecido, nuestra hermana acaba de dar un testimonio de paciencia y longanimidad. Ella reconoce que su vida no es perfecta, pero se mantiene firme en el Evangelio. A pesar de Eso es fruto del Espíritu, bendecido. ¿Por qué? Y ella dijo, por la palabra. sí lo digo. Todos nosotros
eventualmente. Y hoy en día, bendecido, porque cogemos lucha por las cosas más mínimas de la vida, ¿no? Hoy en día nosotros eventualmente vamos a tener que poner a prueba nuestra paciencia y nuestra longanimidad. A lo mejor nunca, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero debemos de estar preparados para eso. ¿Por qué? Porque eso es lo que es ser y estar trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Dónde? En nuestra mente. Tu traslado, el reino está en el conocimiento de Dios por medio del Evangelio. Ese es tu traslado, esa es tu posición, esa es tu postura en Cristo Jesús. Tú estás trasladado, quiere decir que tú piensas diferente, que tu mente ha sido transformado por medio del Evangelio. Y esa transformación te prepara para todo, para reinar en vida y también para sufrir. Guerra avisada no mata soldados, bendecido. ¿Cuántos cristianos tú piensas que en Ucrania vivían muy tranquilos y lo último que se imaginaron es que iban a dejar sus casas, salir con una maleta en la mano después de tener sus trabajos donde se levantaban todos los días, iban a trabajar, regresaban a su casa, criaban a sus hijos? ¿Tú crees que ellos se imaginaban que iban a estar en esta posición ahorita? Y ahí hay cristianos bendecidos, ahí hay hermanos en Cristo de nosotros. Pero ellos necesitan la paciencia y la longanimidad para no decir, Señor, ¿por qué? No, a pesar de, sigo firme en el Evangelio. A pesar de, pongo los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Dice el 12, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos. Mira qué lindo, bendecido. Para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahí está el Evangelio. Mira, conocimiento, sabiduría, inteligencia espiritual, paciencia, longanimidad. Somos partícipes de la herencia, somos librados de las potestades de las tinieblas, hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo, tenemos redención de pecados por medio de su sangre. Ese es el Evangelio. Y con gozo. Y con gozo. Ve al versículo 21, por favor. Ahí mismo. Versículo 21. Y ahí te voy a mostrar por qué este asunto es de la mente, del conocimiento. El reino está en el conocimiento de Dios. Porque tu carne y la mía estamos en Homestead, ¿no? El versículo 21, ¿estamos ahí? Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos, ¿en dónde? En vuestra mente. Entonces mira el contraste. Mira. Yo te lo voy a poner aquí escondido. Mira el contraste. Enemigos en la mente igual a malas obras. ¿Correcto? Todo está en el conocimiento, bendecido. Dice aquí, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. ¿Qué dice el 1, 9 al 10? Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor. Entonces, la ignorancia del Evangelio es igual a malas obras. Éramos enemigos, pero entonces ahora que tenemos el conocimiento, andamos dignamente conforme al Evangelio, le agradamos a Él en todo y damos fruto. Sí, Señor. Está el contraste. Enemigos en la mente, haciendo malas obras. El conocimiento de Dios, agradándole en todo. Dice, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Eso es lo que llevamos 10 años enseñando, bendecido.
que tú estás santo, que tú estás sin mancha y que tú eres irreprensible. ¿Por qué? Porque eso es lo que tenemos que cambiar de lo que éramos antes, ¿no? Enemigos en nuestra mente. Ahora tenemos que saber que ya no somos enemigos, sino que estamos justificados. Mira lo que dice después. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza, ¿de qué? Del Evangelio. ¿Qué es la esperanza? Lo que esperamos, que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Bendecidos, hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Ese traslado es en nuestra mente, porque antes éramos enemigos en nuestra mente, y por ende malas obras, pero ahora en el Evangelio, con el conocimiento de la gracia, andamos dignamente y le agradamos a Él en todo, queremos dar frutos y tenemos el poder de la paciencia y la longanimidad. El Evangelio, la esperanza es para eso, bendecidos. Uno nunca sabe cuándo vamos a necesitar eso, ¿no? Tal vez en las cosas cotidianas más sencillas de la vida, muchas veces ni eso lo practicamos. Todo nos parece, ¿verdad? Nos ahogamos un vaso de agua muchas veces. No, tenemos que entender que tenemos esta capacidad y esta capacidad de parte del Señor. Él nos los da en nuestro espíritu. Él nos da la capacidad de sufrir, de pasar adversidades, de todas esas cosas. ¿Por qué? Porque ya tú y yo no pensamos como el mundo. Pensamos en Cristo. Tenemos que la mente de Cristo. ¿Dónde? Aquí está, bendecido. Esta es la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque lo que leemos y lo que estudiamos es una revelación celestial para nosotros por medio del apóstol Pablo. Amén. Gloria al Señor. Preguntas, comentarios, algo que necesite aclarar con mucho gusto. ¿O estamos ya trasladados al reino de su amado Hijo?